sobre el que he preparado una presentación es como aparece en La transparencia, el de biopoder y biopolítica, que es realmente un par correlacionado, es un concepto de carácter dúplice que se desdobla, y el tema de la gubernamentalidad que está sobre todo en los últimos trabajos de Foucault. Y el eje que me interesa mostrar, y esto lo vengo haciendo desde hace varios años, no es tanto participar en ese debate que ya lleva muchos años, prácticamente 50 años desde los trabajos primeros de Foucault sobre qué es Foucault, su pertinencia filosófica, o en el tema de los estudios críticos, que yo creo que es un campo muy importante en el que, repito, hay muchísima contribución, sino más bien pensar a Foucault y sus ejes conceptuales en función de tres grandes líneas que se refieren a los temas que trabajamos en las escuelas de negocios. Son los temas propiamente dichos del management, de la administración, de la gestión, en primer lugar, de los estudios organizacionales que comparte el management y las escuelas de management con la sociología, con la psicología, con la antropología y otras disciplinas, pero que en las últimas 4 o 5 décadas se han concentrado muchísimo en las escuelas de administración, con una premisa a veces no siempre clara de que las organizaciones son la base desde la cual se opera la gestión. Entonces la gestión sería una suerte de subcomponente del proceso directivo y de la operación de un asunto más de fondo que es el campo de las organizaciones, y en ese sentido hay un discurso que tienen ciertas escuelas que supone que los estudios del management son una suerte de subcontinente de los estudios organizacionales. En el caso de América Latina esto se ha visto así. Esta facultad creó un programa de maestría en ciencias de la organización hace 15 años como una suerte de primera etapa de su formación investigativa y de la creación del doctorado, y en muchas otras partes los programas de management están muy correlacionados con los estudios organizacionales. Y en una perspectiva complementaria que no siempre se usa, el campo de las políticas públicas se ha articulado, por supuesto, con los temas de gestión y con los estudios organizacionales, no necesariamente de la misma forma tan estrecha como se ocurre entre los dos primeros. Yo diría que el mainstream, que la corriente principal de los estudios de política pública está más en la ciencia política, y que el consenso en esta área es que las políticas públicas son una subdisciplina de la ciencia política y de los estudios políticos, que tiene como un tema específico la gestión de las políticas, pero que no es el eje central desde el punto de vista ontológico y epistemológico del mismo. Bueno, entonces, este es el foco, es un foco bastante amplio, pero a su vez, digamos, desagrega la reflexión de la contribución de Foucault a un campo que, digamos, es mucho más operacionalizable desde el punto de vista del análisis. Sigamos. ¿Quién me ayuda a pasar el...? Bueno, en mi artículo de Porto Alegre yo explico más largo de lo que lo voy a decir aquí, simplemente lo digo como una premisa, en donde he encontrado yo que Foucault ha sido influyente en el management de las organizaciones. O sea, toda esta obra de Foucault, que es gigantesca, a pesar de que murió relativamente joven, lo digo hoy, 58 años cumplidos tenía Foucault cuando falleció, pero escribió desde muy temprano, a los 20 y tantos años, prácticamente 3 décadas y media, muy prolíficas. De Foucault, ¿qué se ha leído en el management? Básicamente se ha asumido la tesis de Foucault sobre las sociedades disciplinarias, todo este largo trabajo sectorial que él empieza a hacer desde una perspectiva genealógica sobre la clínica, la sexualidad, la cárcel, lo panóptico, sobre los sistemas de encerramiento, en francés enfermement, que no se piensan, este es un punto en el que yo llamo la atención para que lo discutamos ahora, en Foucault estos asuntos desde una lógica de las organizaciones. Incluso Foucault explica en Vigilar y Castigar, por ejemplo, cómo funciona la cárcel, describe el panóptico, cita Bentham, hace una etnografía muy detallada del sistema carcelario francés del siglo XIX, pero no construye estas categorías de análisis sobre la noción de organización o del operador organizacional y del management y la gestión que tiene
el proceso disciplinario. Curiosamente, a pesar de que pudiera haber sido algo obvio, Foucault no se ocupa de la fábrica. Muchos han hecho después la analogía de que el sistema fabril, sobre todo la gran fábrica industrial de los siglos XVIII y XIX y la primera mitad del XX, es otra suerte de panóptico, pues con rejas, con sistemas de encierro, con horarios de entradas y de salida, y tampoco se ocupó del sistema escolar, o sea, de la escuela y de la educación como un ámbito de encerramiento. Otros autores, a lo largo de los últimos 40 años, o inspirados en Foucault o por líneas paralelas, no necesariamente derivadas de Foucault, sí han trabajado sobre estos asuntos del encerramiento como un sistema o una suerte de panóptico global. A partir de la lectura que Gilles Deleuze, un poco antes de la muerte de Foucault en 1982-83, hizo de Foucault en una monografía muy brillante, corta pero muy brillante, Deleuze interpreta la teoría Foucaultiana de la sociedad disciplinaria planteando la transición desde las sociedades de disciplinamiento hacia las sociedades de control. En francés la palabra es surveillance, que es como sobre vigilancia, es difícil de traducir en nuestro idioma, pero no es exactamente control, ¿no? Es el más panóptico, refleja la idea de surveillance, que además es la misma palabra en inglés han adoptado el término franco. Las sociedades de control, las palabras de Deleuze, son sociedades en donde no se requiere la simple espacialidad de encerramiento, sino que existen otros mecanismos electrónicos, digitales, otros sistemas inteligentes para hacer el seguimiento de las personas, y digamos de la reclusión formal espacial clásica. Se podría hablar de un tránsito a la reclusión virtual. Esto lo escribió Deleuze en los 80, hoy estamos en el 2015 y pues no tengo nada que decir adicional de cómo esto se ha acrecentado enormemente, ¿no? Vivimos llenos de celulares que tienen GPS, carros, toda la Beus Data, todos los sistemas de surveillance de nuestra sociedad hoy, pues no eran inimaginables hace 3 décadas, pero van en la profundización de lo que plantea Deleuze, que es estrictamente una contribución de él, no del propio Foucault. Y el otro gran eje en el que ha habido discusión, menor pero importante de todas maneras, es toda esta cosa del verdad, saber, poder y la legitimación del poder social, pero sobre esto no voy a avanzar porque no tendría el tiempo de profundizar en lo mismo. Simplemente lo anoto para que quede claro que no lo excluyo como un campo en que desde el management, las teorías organizacionales, los critical management stories, se han discutido estos asuntos que tienen que ver pues más con cuestiones epistemológicas. Sin embargo, en la última etapa, que este es un tema bien interesante, Foucault realizó una suerte de transición en donde se enfocó en las prácticas de la gubernamentalidad liberal. Como lo coloco aquí en la transparencia, revisa muy bien y de manera muy profunda, a mi juicio, los asuntos de la soberanía interna, de la soberanía externa, de la soberanía política, del papel del Estado. Foucault en la primera etapa había planteado una recusación radical de la teoría marxista del Estado, lo cual es interesante porque él, como buena parte de su generación, fue marxista, incluso maoísta en la década de los años 60, o sea, de un marxismo bastante radical, pero luego él rechaza esta concepción tan excesivamente estadocéntrica que tiene el marxismo, o instrumentalista estadocéntrica de un Estado como un árbitro clasista que gobierna la sociedad, que en últimas persiste en nosotros no solamente por el marxismo, y este es un tema que tengo escrito en otros trabajos, sino también por el liberalismo. El liberalismo, incluso más que el marxismo, le da una función de arbitraje y de mediación al Estado sobre la sociedad, y el discurso liberal, aún el neoliberalismo, es un discurso que en cierta manera se basa en que el poder, así sea un poder disuasivo y mínimo para organizar la sociedad, lo debe tener una agencia central, que es el Estado. O sea, la presencia del hobbesianismo en la filosofía y en la ciencia política desde hace 400 años ha sido muy fuerte. Y Foucault tiene el mérito de recusar esta concepción tan estadocéntrica, pues este estatalismo político que ha dominado
la ciencia política y la filosofía política, para plantearse el tema de los micropoderes y de los mesopoderes. Yendo a los temas de management y organizaciones, Foucault analiza más el micropoder que el mesopoder. Yo diría que una de las vetas que habría que desarrollar, y en eso ha habido intentos en las últimas décadas, es mirar el tema meso, que es precisamente el de los operadores organizacionales, que uno podría conectar analíticamente con lo que a lo largo de la segunda etapa de sus trabajos se hizo en términos de las llamadas sociedades disciplinarias. Y en una elaboración que tiene sus etapas y sus líneas y que ha sido muy descrita y que no la voy a comentar, porque hay 7 autores que lo han hecho muy bien, emerge el concepto de biopoder y el de biopolítica. La primera mención de este concepto la hace en un libro que está traducido al español que se llama Defender la sociedad, o la defensa de la sociedad, que son también lecciones en el Collège de France que se transcribieron después, pero fueron publicadas con bastante rapidez, unos 3 o 4 años después de su emisión, fueron leídas. Algunas de ellas también están en una compilación en francés que no está traducida al español, que se llama Dichos y Escritos, Dictats écrits, que son varios volúmenes, 3 de textos cortos de Foucault. En estos trabajos emerge por vez primera la concepción de biopoder, de biopolítica, pero es en los libros que se llaman Seguridad, Territorio y Población y El nacimiento de la biopolítica, que son lecciones que él dicta entre 1976, 77 y 78 en el Collège de France, pero que se publicaron muy tardíamente estas. Yo tuve la fortuna, recién llegado a Montreal en el 2004,